Una de mis marcas favoritas en cámaras de acción es Insta360. Como habéis visto aquí en el canal, a lo largo del tiempo he probado varios modelos y en este caso vengo a hablaros de la nueva Insta360 Go 3, la cámara de acción más pequeña que tenemos ahora mismo en el mercado. Una cámara de acción que, más que ser una evolución de la Go 2, que también tenéis review aquí en el canal, bajo mi punto de vista es una revolución, ya que lo que es el cuerpo de dicha cámara ha cambiado por completo comparado con dicho modelo anterior, y ahora sí me parece todavía un producto mucho más redondo, como veréis a continuación en el vídeo. Así que nada, si queréis saber cuáles son sus especificaciones técnicas, cuáles son sus principales características y muchas cositas más, no os perdáis el vídeo. Bueno, ahora que ya habéis visto el unboxing de esta Insta360 Go 3 y ya sabemos lo que nos vamos a encontrar dentro de la caja, que por cierto habéis visto que está bastante rica en accesorios, el siguiente paso va a ser ver cuáles son sus principales especificaciones técnicas, cuáles son sus características, botones, funcionalidades, etcétera, para que os sea un poquito más fácil su uso y sobre todo para que os deis cuenta del producto tan redondo, bajo mi punto de vista, que ha realizado Insta360 con esta Go 3. La Insta360 Go 3, al igual que ocurría con su hermana anterior, la Insta360 Go 2, es súper pequeña. Fijaos el tamaño que tiene, prácticamente del mismo grosor que un dedo, y esto nos va a dar la posibilidad de colocarla en sitios que no podríamos colocar una cámara de acción tradicional. Viene súper bien protegida con unos plastiquitos que evitan dañar el sensor, la lente, etcétera. En la parte frontal tenemos un micrófono y una luz LED que nos va a indicar el estado de la misma. Y además el cuerpo, como veréis más adelante, es un botón que nos va a permitir activar y desactivar la cámara sin problema. Además tiene unos anclajes en los laterales traseros, junto con dos micrófonos también en ambos laterales, con lo cual es una cámara que nos va a dar un sonido bastante nítido, pero eso sí, con una cancelación de ruido, como veréis más adelante, que a mí no me ha convencido del todo. En la parte trasera también tenemos un plastiquito que al retirarlo va a dejar acceso al conector y a una superficie imantada, mediante la cual vamos a poder conectar esta cámara a cualquier superficie o sitio que se preste. Nuevamente Insta360 lanza un producto de mucha calidad, sorprendente la verdad, y es que todos los productos que pruebo de esta marca año tras año mejoran una barbaridad, por eso os los traigo aquí al canal. Fijaos el aspecto tan bueno y el diseño que le han hecho a esta Insta360 Go 3. Una de las cosas que me parece genial, una de las genialidades de esta Insta360 Go 3 es eso que veis ahí, el Action Pod, que no es ni más ni menos que una caja que nos va a permitir convertir la Insta360 Go 3 en una cámara de acción tradicional. Una caja que además va a permitir cargar la batería de Insta360 Go 3, una batería que tiene hasta un 50% más que la Go 2 y que nos va a dar 45 minutos usándola sin el Action Pod y hasta 170 minutos usándola con el Action Pod. El Action Pod me parece, como digo, una genialidad, ya que la Go 2 tenía una caja que solamente permitía lo que es control remoto y carga de la cámara, y aquí dan un pasito más allá. Ahí tenéis el hueco donde va a ir insertada la cámara con los anclajes, conectores, etcétera, y además totalmente imantada con un imán muy fuerte, y nada más insertarla veis que se enciende la luz que indica que se está cargando. En un lateral tenemos el botón de encendido y apagado y un botón rápido de acciones que nos va a permitir seleccionar modos predefinidos, como veréis más adelante en el vídeo. Luego en la parte de arriba tenemos el típico botón de disparo que nos va a permitir tomar una foto o empezar la grabación de un vídeo, y en el otro costado tenemos el puerto USB tipo C para carga y un botoncito de seguridad que nos va a permitir liberar la cámara del Action Pod. Esto está muy bien porque además de ser imantada da un plus de seguridad, por ejemplo en una escena o en una situación que grabemos que conlleve un riesgo mucho más alto. Veis que se extrae de forma súper fácil cuando liberamos
esa garrita con el botón que os acabo de comentar. En la parte inferior también tenemos unos anclajes que, como veréis, sirven para un soporte que viene también incluido de serie en el kit, y fijaos qué calidad, todo metálico, muy bien construido. Y por supuesto, una de las cosas más novedosas es la pantalla, esta pantalla totalmente táctil que nos va a permitir vista en tiempo real y acceso a la configuración de todas las opciones de la cámara sin necesidad de utilizar la aplicación del teléfono móvil si no queremos. Una pantalla que se ve muy bien, con muy buena resolución, y además una pantalla que, como veis, es abatible, con lo cual nos va a permitir grabar nuestros selfies de forma muy cómoda. Es otro detalle que sea abatible que me ha parecido una genialidad por parte de Insta360. Para encender la cámara simplemente dejamos pulsado unos segundos el botón de encendido y apagado, y como veis se pone en marcha, dándonos acceso a lo que es la configuración inicial que haremos a continuación. El primero de los accesorios que os voy a comentar que nos incluye el paquete es ese que veis ahí, un soporte para el Action Pod, que nos va a permitir anclarlo y colocarlo con una rosca estándar en cualquier trípode o accesorio de cámara de acción que tengamos en casa. Fijaos que queda pegado y además trae unas garritas que enganchan perfectamente con los conectores que trae el Action Pod. Que lleve imán y que además lleve estas garritas nos va a dar mucha más seguridad a la hora de colocarla en sitios como por ejemplo el exterior de una moto, un coche, etcétera, ya que va a ir mucho más segura y créeme que no se va a soltar. Luego además incluye una base que también va roscada a este soporte, una base que podría pegarse en cualquier sitio y que por ejemplo la podemos utilizar pues para grabar planos en la cocina, si es que queremos hacer recetas de cocina en plan fijo, o cualquier sitio que necesitemos. Además, como veis, viene en dos partes y todo ello incluido en el kit de la cámara. Luego además, si quitamos la cámara del Action Pod, también la podríamos colocar directamente en este soporte, ya que al ser imantada queda perfectamente sujeta, dándonos todavía, si cabe, un poquito más de versatilidad a la hora de colocarla. Luego, otro soporte chulo que tiene es ese que veis ahí. Este soporte sí que lo traía la Go 2 y es un soporte que permite llevar la cámara colocada en la visera de una gorra, como veréis más adelante en las pruebas que he hecho con esta cámara. Un soporte que es imantado y un soporte que además permite la inclinación para colocar el ángulo de visión de la cámara como mejor nos convenga. Y el último soporte que tiene esta cámara es un soporte tipo medalla que nos va a permitir colocar la cámara en nuestro pecho, es decir, este soporte iría colgado en nuestro cuello por detrás de la camiseta y la cámara iría pegada en dicha camiseta, dándonos así un punto de vista muy bueno y permitiendo colocarla en un sitio que puede ser muy interesante, por ejemplo, para fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como Guardia Civil, Policía Local, Policía Nacional, etcétera, ya que es un mecanismo que en un momento dado puede iniciarse de forma muy rápida al estar pegado a nuestro cuerpo para grabar en un momento una escena que requiera una acción muy rápida. Veamos ahora cómo sincronizar la cámara con nuestra aplicación del teléfono móvil, cosa que también es algo muy interesante, ya que no solo es independiente con la pantalla que trae, sino que además podemos configurar muchos parámetros desde dicha aplicación del teléfono móvil y además podemos actualizar el firmware para tener todas las novedades y mejoras que incorpora la gente de Insta360 a este modelo de cámara. La aplicación con la que controlamos esta cámara se llama Insta360, ya la conocéis los más viejos del canal, y es una aplicación con la cual vamos a poder sincronizar no solo esta, sino cualquier cámara de Insta360 que tenemos disponible en el mercado. Para hacer la configuración inicial necesitamos la aplicación, encendemos la cámara, nos vamos a la aplicación y como veis, nada más abrir la aplicación ya detecta esta Go 3, con lo cual pulsamos sobre ella y lo primero que tenemos que hacer es actualizar el firmware de la cámara, muy importante eso sí, ya que nos va a permitir tener los menús en castellano y mejoras sustanciales, corrección de errores, etcétera. Como veis, tenemos que confirmar la conexión en el dispositivo. Para ello pulsamos en el botón Confirm de la propia cámara. En la aplicación sigue lo que es la configuración y prosigue lo que es la instalación del firmware. Una vez que se ha actualizado el firmware, nos pide que activemos la cámara, pulsamos el botón Activación y en un segundo ya la tenemos lista para ser utilizada. Como veis, podemos acceder a la vista en directo y podemos verla directamente en la aplicación del teléfono móvil, teniendo la posibilidad del control de todas las funciones, como por ejemplo la resolución, que máximo llega a 2,7K, 30 frames por segundo, el ratio si queremos 16 novenos, un montón de ajustes personalizables no solo desde la aplicación del teléfono móvil, sino también desde el propio Action Pod, como veréis más adelante. Por supuesto, una calidad de imagen muy buena que nos va a permitir disfrutar de los vídeos grabados como nunca antes. La primera vez que lo utilicemos elegiremos el lenguaje
lenguaje, en mi caso español, y ya después nos va a realizar una serie de tutoriales que nos van a ayudar, por ejemplo, a saber cómo operar con la cámara de forma muy intuitiva. Una pantalla táctil que funciona muy bien, responde muy bien a nuestras pulsaciones, súper suave, y otra de las cosas que me ha gustado es que es muy rápida, es decir, lo que es el cambio de opciones y selección de configuración no tiene ningún retraso, con lo cual esto es muy importante, ya que en un momento dado, si necesitamos realizar un ajuste rápido, lo vamos a poder hacer sin problema. Antes de seguir, comentar que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos al canal, y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido como este para vosotros. No os cuesta nada, es totalmente gratuita. Simplemente tenéis que localizar el botoncito suscribirse justo aquí en la parte inferior del vídeo y hacer clic sobre él. Y ahora sí, continuamos hablando de la Insta360 Go 3. Si deslizamos de abajo arriba en la pantalla, tenemos acceso a lo que es la resolución y estabilización de la misma, mediante la cual podemos elegir los distintos tipos, 1080, 1440, etcétera, junto con la velocidad en frame por segundo que queremos utilizar. Incluso podemos establecer el nivel de estabilización que queremos, si lo queremos estándar, si lo queremos alto o si lo queremos máximo, por ejemplo, si vamos a dar una vuelta en bicicleta, para ver lo bueno que es la estabilización de esta cámara. Una cámara muy estable sin necesidad de tener ningún gimbal. Luego, si deslizamos de arriba abajo, tenemos acceso a todo lo que son las configuraciones de la cámara, como por ejemplo la orientación de la misma, el bloqueo de la pantalla, la activación y desactivación del audio, el control de brillo, el control por voz, que también es una cámara que se puede controlar por voz, la activación de la captura rápida, la opción de pregramación para guardar vídeo antes de pulsar lo que es el obturador y así tener grabado antes de iniciar la grabación de forma manual. Esto está muy chulo. La captura programada, si es que queremos programar dicha captura a una hora concreta, con modo de captura, etcétera. Función que también me ha gustado mucho. Luego tenemos los ajustes del audio, como por ejemplo reducción del viento, estéreo o enfoque direccional para grabar de frente. Si queremos activar o desactivar la cuadrícula para que se muestre una cuadrícula en pantalla. Y luego ya pues información de la cámara como el firmware, ajuste del botón, configuración wifi, controles por voz, en este caso solamente inglés, la tasa de bit, el anti-flicker, el giroscopio, es decir, un montón de opciones disponibles para configurar nuestra cámara con un nivel de detalle genial. También podemos seleccionar si queremos lineal, action o ultra para desactivar el efecto ojo de pez, y si deslizamos de derecha a izquierda tenemos acceso a los ajustes como por ejemplo nivel de exposición, obturación, ISO, tipo de color, etcétera, es decir, ajustes manuales de la cámara. Luego, si deslizamos de izquierda a derecha, tenemos lo que son los vídeos grabados, que como veis podemos visualizarlo o previsualizarlo directamente en nuestra pantalla con una calidad muy buena y muy nítido. Así, en todo momento sabemos si el vídeo que hemos grabado nos va a ser útil, lo podemos guardar. Por cierto, una memoria de esta cámara de 64 GB interna sin posibilidad de colocar tarjeta micro SD. Tenemos tres versiones, 32 GB, 64 y 128. Yo he cogido 64 y ya en función de las necesidades que tengamos, muy importante esto porque como digo no se va a poder ampliar con tarjeta de memoria externa. Luego, con el botón rápido del costado podemos acceder a ajustes preestablecidos como por ejemplo esquí, ciclismo, deporte al aire libre, videoblog, campo de estrellas, e incluso podemos establecer nosotros el mismo con 5 ajustes personalizados que podemos personalizar, valga la redundancia, como por ejemplo la calidad de vídeo que queremos en ese ajuste, el tipo de captura, si queremos que sea lineal o no. Esto está muy bien ya que nos da una personalización muy buena. Yo por ejemplo aquí en el estudio voy a crear un preajuste para grabar en interior de forma lineal y poder acompañar planos con esta cámara cuando esté realizando las grabaciones en casa. Voy a mostrar ahora unas capturas con las tres resoluciones que nos ofrece esta cámara. Esta que estáis viendo es una resolución 2,7K a 30 frames por segundo. Bien, es verdad que vosotros aquí en el vídeo no vais a ver demasiada diferencia, pero luego en lo que es la toma directamente desde la cámara sí que se nota mucho el nivel de calidad a la hora de bajar o subir la resolución. Aquí tenéis una toma a 1440 píxeles con 30 frames por segundo. He procurado que sea la misma para que comparéis con la anterior. Y aquí tenéis una toma a 1080p, también 30 frames por segundo, para que veáis el buen nivel de detalle incluso que nos ofrece esta cámara con la resolución más baja posible.
Bueno, y el siguiente paso va a ser pasar a la acción y ver qué vídeos podemos grabar con esta cámara de acción tan pequeñita de Insta360 y sobre todo con accesorios tan chulos como por ejemplo el soporte clip que tiene si tenemos una gorra y que lo podemos colocar aquí, como veréis más adelante, la posibilidad de usar un trípode, la posibilidad de utilizar un accesorio para llevarla en el pecho, la posibilidad de colocar la cámara en soportes para por ejemplo grabar desde un patinete y muchas cositas más. Bueno, pues ahora vamos a probar un poquito los accesorios. El primero va a ser el clip para la gorra que os comentaba al inicio del vídeo. Como veis, quitamos la cámara del Action Pod y la colocamos en la visera, queda perfectamente ubicada y ya simplemente vamos a regular la visión inclinándola y dejándola de la forma que mejor nos interese. Me la voy a colocar para hacer unos planos. Me parece una idea genial el poder colocar la cámara justo ahí en la gorra, y una vez que la tenemos perfectamente ajustada podemos incluso utilizar el Action Pod para ver en tiempo real lo que está capturando la Go 3 que está colocada en la visera de mi gorra. Como veis, la imagen se ve muy bien y prácticamente no tiene retardo alguno entre lo que estamos viendo y el movimiento que estamos haciendo con la cabeza. Os voy a mostrar ahora un vídeo capturado directamente con la gorra. Fijaos el punto de vista tan bueno, la perspectiva que nos da, y así podemos estar moviendo la cabeza y grabando todo lo que ven nuestros ojos, que es otra de las cosas súper chulas. Además, incluso con el Action Pod podemos estar viendo en tiempo real lo que estamos grabando. En un momento dado queremos detener la grabación y lo podemos hacer o bien con el Action Pod o bien haciendo una pulsación corta directamente en lo que es el cuerpo de la cámara Go 3. El siguiente accesorio es el colgante que os comentaba también al principio del vídeo. Como veis, un colgante que tiene un cordón y que permite colocarla de forma magnética, quedando perfectamente fija, y además en este caso incluye una gomita que permite enrollar el cable sobrante para un mejor ajuste en nuestro cuello. Incluso también nos incluye una pieza que nos va a permitir un ángulo más agresivo hacia abajo o hacia arriba en función de la posición de esta gomita. Este accesorio no estaba incluido en la Go 2 y la verdad es que también es otro plus para una mayor versatilidad de la cámara. Nos lo colocamos en el cuello, como podéis ver ahí, y lo introducimos dentro de la camiseta y así podemos pegar la cámara directamente en dicha camiseta. Queda súper estable y ubicada en un sitio muy curioso. Esto nos va a dar un punto de vista totalmente distinto al que nos daba el accesorio clip para la gorra. Ahí os dejo la imagen que estaría captando la cámara una vez colocada en el pecho. Fijaos lo estable que es, no se va a despegar, incluso poniendo tela de por medio, y os voy a mostrar una imagen capturada directamente con este accesorio. Ahí está la imagen de lo que está capturando la cámara directamente colocada en nuestro pecho. Y ya por último voy a colocar el Action Pod directamente con el accesorio en un trípode Insta360 que nos va a permitir ubicar esta cámara, por ejemplo en este caso en una mesa colocada en el Parque de la Glorieta de mi pueblo. Lo ajustamos en altura e inclinación y podemos abatir lo que es la pantalla para grabar un videoblog, como veréis a continuación. Aquí tengo todos mis accesorios, incluido el Insta360 Flow, este estabilizador que os comentaba hace poquito aquí en el canal y que me está dando mucha versatilidad al grabar planos en el exterior. Os voy a dejar ahora con el vídeo selfie que he grabado. Bueno, estamos aquí en uno de los parajes naturales más interesantes de la provincia de Jaén, Parque Natural de la Sierra de Segura, Cazorla de las Villas, y en este caso estoy probando la Insta360 Go 3, que como podéis ver ahora mismo, esta es la imagen que estamos captando con la cámara. Y además con esto aprovecho para mostraros el sonido directamente captado de la misma con los micrófonos integrados que lleva, y también, como no, la pantalla integrada que permite hacer un selfie a la vez que nos estamos monitorizando cuando estamos grabando el vídeo, por ejemplo, tomado aquí en el Parque de la Glorieta en Siles, Jaén. Un producto súper interesante que no quiero que os perdáis y que os quedéis conmigo durante todo el vídeo. Y otra de las cosas sorprendentes es la estabilización. Fijaos, estoy corriendo ahora mismo literalmente y es que la cámara está perfectamente estabilizada, no viñetea prácticamente nada, y esto es una cosa que me ha sorprendido mucho y quería dejar constancia en este vídeo justo antes de finalizar el mismo. Bueno, ¿qué os ha parecido esta Insta360 Go 3? La verdad es que es un producto muy llamativo, un producto súper redondo y un producto que han mezclado, como he llevado comentando en el vídeo todo el tiempo, el cuerpo de una cámara de acción, que además con pantalla abatible, que me parece fenomenal para grabar nuestros selfies,
con la pequeñita Insta360 Go 3 incrustada en dicho cuerpo, lo que para mí es mucho más versátil que el modelo anterior, que tenía un cuerpecito más pequeñito, era una caja para cargar la cámara Go 2 y poco más, y en este caso han dado un salto definitivo, trayéndonos un producto muy versátil, un producto que lo podemos utilizar como una cámara de acción y un producto que también lo podemos sacar en un momento dado del cuerpo y pegárnoslo al nuestro cuerpo, valga la redundancia, y hacer unos planos muy chulos. Os voy a dejar mucha más información de esta cámara en las notas del vídeo y enlaces de compra por si queréis haceros de una, pero aún así, si tenéis dudas, preguntas, sugerencias o lo que queráis, me lo podéis dejar en los comentarios del vídeo, que yo gustosamente atenderé vuestras peticiones. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, dadle un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil, y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.